El tema del día de hoy que se va a compartir es acerca del carácter del hombre cristiano. Y para empezar, vamos a hacer como un pequeño recorderis de un tema que compartió Jaime hace algunos días, y era acerca del propósito del carácter. Había como una pregunta, una inquietud, y es, bueno, después de ser salvos, ¿qué, qué sigue? Hay y es que tenemos un propósito en nuestras vidas de crecer cada vez más. Y pues se hace la comparación de la vida del cristiano con el crecimiento de un árbol. Recordemos de que en la Biblia, en varios pasajes, se nos compara como con árboles. Más adelante ya vamos a ver un versículo donde Jesús nos compara con ramas pertenecientes a ese árbol que es el mismo, el pasaje que todos conocemos donde dice que Él es la vid y nosotros las ramas. Y pues acá se nos habla del cristiano, cómo debe ser el carácter del cristiano. Bueno, en esto que nos habló Jaime, nos decía que primero el hombre debe echar raíces o cimientos profundos y después obtener algo muy importante acá, y es ese alimento, y donde luego nos dice que las ramas, la finalidad es que van a ser personas de gran testimonio. Y para finalizar, van a ser personas que dan fruto, y se siendo ese olor fragante por medio de la adoración. Entonces, bueno, ya habiendo recordado lo que nos habló un poco Jaime, vamos como a empezar nuevamente a hablar acerca del carácter. Y es que nosotros como personas, humanos que somos, sujetos a la debilidad, vamos a encontrar de que nosotros tenemos un problema, de que el ser humano siempre ha tenido un problema con el carácter, y vamos a ver qué nos dice Proverbios 25-28. No sé si Juan José está por ahí o se fue, si nos puede colaborar leyendo el pasaje. Dice Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice, que no controla su carácter como una ciudad, sí, que no controla su carácter Pero como ahí, una ahí me ciudad. faltó, ahí se me ahorró algo. Que no controla su carácter, es como una ciudad. Listo, ya. Listo, es como una ciudad sin protección. Listo, Juan, muchas gracias. En el libro de los Proverbios, escrito por Salomón, pues nos habla de algo muy interesante, toca temas muy interesantes acerca de cómo debemos comportarnos nosotros. Y Salomón toca acá algo clave, y es que nos dice, quien no controla su carácter, esta versión es la traducción en lenguaje actual, dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Acá en el original, la Reina Valera, por ejemplo, la palabra que aparece es espíritu, y viene del hebreo roaj. Entonces acá se nos está hablando de que el carácter es algo que viene desde nuestro ser interior. Nos está hablando de que es un problema que hay en nuestro espíritu, que es un problema que tenemos en nuestra naturaleza, pues, pecaminosa, en nuestra naturaleza caída. Y se nos está diciendo que debemos poner mucho cuidado a ese carácter, ya que si no lo controlamos vamos a quedar como una ciudad sin protección en todas las áreas. Sabemos de que el carácter de una persona lo define como él es, cómo se comporta en cualquier escenario, cómo se comporta en la parte espiritual, cómo se comporta con su familia, cómo se comporta en el trabajo, en los negocios. Entonces, quien no tenga control de ese carácter va a ser una persona vulnerable a caer en cualquiera de estas áreas, como por ejemplo en el pecado. Principalmente es una persona que ante cualquier tentación va a caer muy fácilmente. Entonces, otra definición, otras traducciones nos dicen, el hombre que no domina su espíritu, nos habla de impulsos. Entonces, esa palabra carácter es sinónimo de estos impulsos que tiene la persona. Y también una persona sin carácter lo define otra traducción como una persona que no tiene autocontrol. Entonces vemos la importancia de que el libro de Proverbios nos diga que el ser humano tiene un problema, y pues la idea es mirar cómo le encontramos solución a este problema. Entonces acá, como nos decía que el hombre no domina su espíritu, sus impulsos, vamos a hacer como un pequeño zoom a ver cuáles son esos impulsos, o de que el hombre realmente no tiene autocontrol.
Entonces, si buscamos en la Biblia otro pasaje como que nos amplíe más esta definición, vamos a encontrar en Gálatas 5:19 al 21 algo que conocemos como las obras de la carne. Entonces acá nos vamos a definir realmente qué es una persona que no tiene carácter, qué es una persona que no tiene autocontrol. Jaime se encuentra por ahí, se nos puede colaborar leyendo este pasaje de Gálatas. Pues me trajeron serenata, no sé si se escuché bien. Pues ahí lo escuchamos sin bulla. Ok, dice, Gálatas 5:19 al 21, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Listo, Jaime, muchas gracias. Bueno, acá en este pasaje encontramos entonces la definición de qué es una persona sin carácter. Es una persona, estamos viendo el carácter de un cristiano. Entonces, una persona que no tiene el carácter de Cristo es una persona pues que va a hacer todo lo que dice acá, todas estas obras de la carne. Y el versículo 19 comienza diciendo, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. O sea, es algo que se va a notar a leguas, es algo que las personas, aunque quieran ocultarlo, pues no van a poder porque, o sea, es un fruto, es algo que es evidente. Y acá pues quería hacer una pregunta y espero pues que todos participen y es, bueno, se nos está diciendo que el carácter de un cristiano debe ser como el carácter de Cristo. Acá se nos hace como una comparación a todo lo opuesto que es un cristiano, pero la pregunta entonces es, ¿será que nosotros como cristianos hacemos algunas de las cosas que dicen acá o definitivamente cuando llegamos a Cristo ya no cometemos ninguno de esta lista de cosas que menciona Gálatas? ¿De quién quiera comenzar? Si Juan, que volvió. Yo creo que sí, nosotros seguimos cayendo en tentaciones, sea por un mal pensamiento, sea por una acción mala, una mala reacción. Yo creo que sí, nosotros seguimos cayendo. Listo, gracias. Bueno, teóricamente, pues, teóricamente se nos está contrastando acá la persona cristiana con una persona que no lo es. Acá Subraya en verde dice que los que hacen este tipo de cosas no entrarán al reino de Dios. Pero pues Jaime las pasadas nos hablaba de algo que es que nosotros vamos en crecimiento. O sea, de la noche a la mañana no es que ya vamos a quitar como todos estos pecados, todas estas cosas. No sé si Jaime nos quiera como ampliar un poquito de si cuando ya realmente somos cristianos, el propósito es vivir una vida de santidad, pues si seguimos cayendo en este tipo de cosas. Ok, yo creo que la diferencia radica en la práctica. Eh, una cosa es que yo caiga por mi naturaleza carnal, por la condición física en la que estoy, en alguna de esas conductas, y otra cosa es que yo las practique constantemente, es decir, que eso sea un patrón de conducta mío, ¿sí? Cuando eso es un patrón de conducta mío, significa que yo no he permitido que Dios empiece a trabajar en eso, por lo tanto, significa que yo no he perseverado en los caminos de Dios. Cuando caigo eventualmente, significa que reconozco que todavía estoy en esta condición física, ¿sí? De carne y hueso, de que todavía soy víctima de mi concupiscencia, de que todavía me hace falta para llegar a la perfección de Jesucristo. Es decir, reconozco mi naturaleza, ¿sí? Pero la diferencia radica en que yo ya siento carga por eso que hago cuando lo hago. Cuando es incorrecto, yo ya siento carga por eso, a diferencia de alguien del mundo que simplemente lo hace y parece un hábito normal. Eso creería que es la diferencia. Listo, Jaime, muchas gracias. Bueno, acá Jaime mencionó una palabra muy importante y es perseverar. O
sea, nosotros debemos perseverar con el fin de no caer en estos pecados y que, como los decía él, que se conviertan en una carga, que nos duela seguir haciendo este tipo de cosas, ya que no hacen parte de nuestra nueva naturaleza, no hace parte del carácter de un cristiano volver para atrás y seguir cometiendo como en frecuencia toda esta lista de pecados que aparecen acá. Por eso la vida cristiana se trata de tener una disciplina en estas cosas. Acá puse una frase que está en rojo y dice lo siguiente: la persona que nunca aprende disciplina en la vida es como una ciudad indefensa, expuesta a todo tipo de ataque y a toda tentación, que está relacionado con el pasaje anterior, que nos decía de que una persona sin carácter es como una ciudad desprotegida. O sea, necesitamos reconocer, como decía Jaime, reconocer todas aquellas cosas que estamos haciendo mal con el fin de ser personas con un verdadero carácter cristiano. Así que como la Biblia siempre nos muestra qué estamos haciendo mal, qué es lo incorrecto, nos muestra cuál es el problema del ser humano, también nos muestra la solución. Y ya vamos a ver de que la solución es Jesús mismo. Acá hay un pasaje, está en Juan 15, 3 al 5. No sé si Juan nos puede colaborar leyéndolo, Juan David. Juan 15, 3 al 5. Ajá. Ya lo vi. Juancho, el que está ahí en la diapositiva. Ah, ya. Yo pensé que estaba viéndole de ahí. Bueno, pero yo giro acá el celular. Bueno, dice Juan 15, 3, 5. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. Listo, Juan. Okay. Gracias. Okay. Bueno, acá Jesús es la solución. Él está diciendo de que Él es ese árbol y que si permanecemos unidos a Él, vamos a dar fruto. Entonces la solución es Él mismo. Acá hay una palabra clave y vemos que se menciona 3 veces. Dice que si ustedes permanecen en mí. No sé, Juan, ¿qué entiende como permanecer en Él? ¿Cuál es esa solución de la que nos habla Jesús acá en este pasaje? Juan David. Sí, Juan David. Bueno. Mi hermano, cuando él se refiere a permanecer en él, es permanecer cumpliendo su palabra. Me imagino que, como decía anteriormente Jaime, puede que uno en medio de todo en algún momento tenga un error, una equivocación y cometa un pecado y eso significa que pecó, pero sienta remordimiento, se arrepienta y obviamente que no sea una práctica constante. Entonces creo que mientras uno esté conectado a Dios, cumpliendo pues los mandamientos, lo que Él manda y en oración o esté en comunicación con Él, puede que a pesar de que a veces peque como humano que somos, Él tiene en cuenta la continua pues como comunicación con Él. No sé si me hice entender, yo creo que no me enredo hasta yo. Sí, está bien. Y Okay. Daniel está por ahí. Daniel, Sí, señor. pues, ¿qué entiende o qué entiende por permanecer en Jesús? ¿O qué opina de este pasaje? Pues con lo que tengo de conocimiento, pues yo creería que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, le dijo a los discípulos que tomad el pan y el vino, pues esta es mi carne, esta es mi sangre. Es que eso mismo, como él está dando parte de, pues, de él, del cuerpo de él, y que se den cuenta que él también es de carne y pues y hueso, y pues nosotros permanecemos en él por
por los mandamientos, diría yo, por lo que Él vino acá y nos discipuló y se entregó y murió por nosotros en la cruz. Sí, está bien, gracias. Y don Alex, don Alex tiene algo para agregar. Pues el significado de permanecer es mantenerse como en un lugar, ¿cierto? Cuando permanecemos en un lugar es cuando eh, nos quedamos pues nos quedamos en un tiempo determinado ahí, ¿cierto? Si Jesucristo dice permanecer en mí es permanecer en sus enseñanzas, como decía Daniel, dice Jesús en otro versículo, en eso os conocéis que son mis discípulos, en que cumplan mis mandamientos, ¿cierto? Entonces, el permanecer e incluso el amar a los demás, como también es el versículo anterior a ese, como Cristo nos amó, es una forma de mostrar que estamos en Cristo, es permanecer en todas sus enseñanzas, es en vivir en esa comunión con Jesucristo permanentemente. Gracias, Rubén. Se tocó algo muy importante y es que una de las formas, bueno, lo dijo Juan y lo dijo Daniel, una de las formas en que yo permanezco en Dios es obedeciendo, pero entonces, ¿qué vamos a obedecer? Entonces Rubén nos decía, vamos a obedecer, nos vamos a conectar con Jesús cuando leemos su palabra, cuando nos enchufamos con Dios, por así decirlo, cuando estamos conectados, cuando todos los días apartamos un tiempo para leer su palabra. Entonces, por eso acá lo subrayé en verde. Jesús nos está diciendo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, sabemos de que Jesús mismo en algunos pasajes, él se identificó de que él era esa palabra. Y él nos decía también de que no solo de pan va a vivir el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando se nos comparan con este árbol, que Jaime también lo tocó, nosotros para seguir creciendo necesitamos de ese alimento. En este caso, pues un árbol necesita de la savia, del alimento del suelo. En este caso, nosotros como esas ramas que pertenecemos a ese árbol que es Cristo, necesitamos de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Entonces, eso nos está diciendo la solución es, si usted quiere ser una persona de carácter, si usted quiere tener éxito en su vida, si usted quiere dejar de ser esa persona de Gálatas que ya vimos que es una persona inclinada hacia el pecado, Él nos está diciendo, la solución es permanezcan en mí. Y vamos a ver de que permanecer en Él es estar conectados con su palabra. Entonces, bueno, acá después de ya conocer esa solución, vamos a ver de que es mi responsabilidad permanecer en la palabra, o sea, permanecer conectados con la palabra de Dios. Entonces, en Colosenses 3, del 9 al 10, nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, bueno, acá en el versículo 9 se nos está diciendo lo que nos decía Jaime. O sea, nosotros ya no somos personas que practicamos el pecado, tal vez somos personas vulnerables a ciertas cosas que a veces caemos. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de que ese viejo hombre que ya vimos en Gálatas 5, ese hombre que cometía todas esas cosas, que tenía malos pensamientos, que tenía actos inmorales, esa persona ya no, o sea, esa naturaleza, ese hombre sin carácter, nosotros ya no somos esa persona, sino que por el contrario, nos vamos a vestir con la nueva naturaleza, que tiene que estar relacionado con el carácter. Cuando uno busca en el diccionario la palabra carácter, lo relacionan como con la naturaleza de una persona. Y acá se nos corrobora la solución que nos dio Jesús en el pasaje que vimos anteriormente. Entonces dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, una forma de conocer al Creador, de conocer a Dios realmente es a través de su palabra. Entonces, cuando nos conectamos con la palabra de Dios, vamos a ser personas limpias, vamos a ser personas
con esa nueva naturaleza. O sea, este pasaje está corroborando este pasaje anterior donde Jesús nos está diciendo, pero ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces es mi responsabilidad de apartar esos espacios. Rubén decía, permanecer es como estar en un lugar. Entonces debemos permanecer en ese lugar que es la cámara secreta de oración. Es nuestro cuarto donde apartamos un tiempo para leer la palabra y Dios se revela a través de la palabra. O sea, ahí conocemos a nuestro Creador y a medida de que yo me sumerjo más en su palabra, nos vamos a parecer cada vez más a Él. Entonces vemos que todos esos pasajes están relacionados y están conectados con la palabra de Dios. Acá se nos está diciendo cuál es el propósito del libro de los Proverbios, cuál es el propósito cuando leemos la Biblia. Rubén me puede colaborar leyendo este pasaje de Proverbios 1 del 2 al 3. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Listo, Rubén, gracias. Bueno, acá lo podemos reemplazar como el propósito de la Biblia en general, es enseñarnos a tener sabiduría y disciplina. Recordemos de que el problema que vimos de un ser humano sin carácter era que era una persona que no tenía autocontrol, que era una persona que no tenía disciplina. Entonces acá en este pasaje de Proverbios se nos está diciendo, entonces, para dar solución a ese problema del carácter del ser humano, necesitamos estar conectados con la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios todos los días porque esta palabra nos va a guiar, nos va a orientar a cómo ser personas sabias, cómo ser personas disciplinadas, cómo ser personas de carácter. Entonces se nos dice que el propósito de la Biblia en general nos va a ayudar a vivir una vida disciplinada, una vida exitosa y que nos va a ayudar a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Entonces acá, al conectarnos con la palabra, nos va a llevar a formar ese carácter de Cristo en nosotros. Entonces, es mi responsabilidad conectarme todos los días con la palabra. Recordemos que hay un pasaje muy conocido en Josué, donde nos dice que meditarás de día y de noche en la palabra y que todo nos va a salir bien. Pues acá no se nos habla de éxito, pero el éxito va acompañado de yo permanecer en Cristo, de permanecer en su palabra. Entonces, el libro de los Proverbios dice que se nos enseña sabiduría y cuando leemos detalladamente este libro nos damos cuenta de que la sabiduría es una personificación del mismo Jesús, del mismo Jesucristo. Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo realmente a una persona, que es Cristo, que Él mismo es la solución. Él mismo nos dijo que yo soy la vid, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, y pues la palabra es Él mismo. Entonces, hasta acá hemos visto cuál es el problema del carácter del ser humano. Vimos la solución, que es Jesús, y vemos que hay una responsabilidad que Dios demanda de nosotros, que nos conectemos todos los días con su palabra. Y por último, vamos a ver de que cuando realmente nos conectamos con su palabra, va a haber un protagonista que nos va a ayudar, que es Dios mismo, que Él nos va a ayudar a formar esos frutos, ese fruto en nosotros. No sé si Jaime me puede ayudar leyendo este pasaje en Gálatas. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Gracias, Jaime. Listo, entonces acá en este pasaje se nos habla de que realmente es Dios mismo quien nos va a ayudar cuando nosotros tomamos la responsabilidad de leer su palabra. El mismo Espíritu de Dios nos va a convencer y nos va a ir cambiando nuestra mente, nos va a ir cambiando ese corazón terco que antes teníamos.
acá en este pasaje se está definiendo, en el fruto del Espíritu, se está definiendo cuál es el carácter de Cristo. Se nos invita a imitar este carácter. Pero acá puse esta imagen porque me pareció muy interesante, y es de que ninguna otra religión, sino pues solamente el cristianismo nos ofrece, nos ofrece esto, de que el cambio se produce obviamente cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, pero que hay un protagonista y es el Espíritu Santo, que es Dios mismo que quiere en nosotros hacer ese cambio. En las otras religiones se nos dice que para llegar al cielo, pues debemos esforzarnos al máximo y estar en lo correcto, nosotros debemos dar el 100%, pero se nos habla de que nosotros por nuestras propias fuerzas debemos llegar a ser personas de este carácter. Pues muchas veces encontramos cristianos que se frustran porque quieren cambiar ese listado, esos frutos de la carne por su propia cuenta, y al ver que no lo pueden pues, conseguir, se frustran, no vuelven a la iglesia, llegan hasta el punto de decir de que Dios no existe. Entonces es importante reconocer de que para llegar a ese carácter de Cristo, el ayudador es el Espíritu Santo, de que nosotros, pues por nuestra cuenta, no vamos a lograr nada, que siempre vamos a ser débiles, que siempre vamos a ser vulnerables, como vimos al principio, a las tentaciones, vamos a ser como esas personas sin carácter cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, vamos a ser como esa ciudad que no tiene protección. No sé si Jaime de pronto quiera como agregar algo acá. No, la verdad es que sí estaba generando mucho ruido la imagen mientras usted hablaba, porque sí tiene mucho que ver con la comparación que hace uno. Pues honestamente uno hace la comparación entre religiones cuando empiezan los caminos de Dios y dice, bueno, es que cada religión ofrece un camino y, y dependiendo de la religión en la que yo esté, pues voy a considerar ese camino como el adecuado para llegar a... eh, pues no quisiera de pronto meterme tanto por ese lado, pero finalmente Jesucristo es muy radical con su enseñanza y él dice, yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro medio, yo soy la verdad, decir que lo demás es mentira. Y es muy radical porque alguien diría, bueno, pero es que denos un margen de error, no se considere como tan autosuficiente, pero es que Él es, ¿sí? Y luego dice, yo soy la vida, y termina contradiciendo las demás propuestas existentes porque todas ofrecen llegar a una condición de plenitud, un nirvana, un cielo, un paraíso, y Él dice, yo soy la vida, es decir, que si no estamos con Él, nuestro final va a ser de muerte. Y termina concluyendo o revalidando todo lo que ya nos ha dicho Juan respecto a que solo por medio de Jesucristo podemos cambiar nuestro carácter y que solo por medio de conocerlo a Él y de experimentar una relación íntima con Él podemos empezar a dejar de ser personas carnales para empezar a ser personas espirituales y poder empezar a formar su carácter en nosotros. Listo, Jaime, muchas gracias. Sí, o sea, encontramos de que solo a través del Espíritu Santo, solo a través de Dios, que podemos cambiar, y esto pues solo nos ofrece el cristianismo. Si uno compara otras religiones, pues que es un tema ya complicado de abordar ahora, un tema polémico para muchas personas. Uno ve que este camino que nos ofrece Jesús no lo da ninguna otra persona, no vemos a ningún otro Dios que haya venido a la tierra a morir por nosotros. Y no solo eso, sino que se nos dice que Jesús nos santificó y que Él vino a vivir dentro de nosotros, y dentro de nosotros es donde Él realiza esa obra de santificación en nuestros corazones y en nuestra mente cuando estamos realmente comprometidos. Por eso, ya para terminar, la conclusión pues, de todo este tema del carácter es el siguiente. Se encuentra en Salmos 37, del 23 al 24, y nos dice este pasaje: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Es lo que veíamos, cuando a Dios le agrada que alguien realmente dijo, sí, yo soy una persona que todavía le falta mucho por
llegar a tener el carácter de Cristo. Donde hay personas humildes que reconocen que necesitan ese cambio, que necesitan la ayuda de ese Salvador, de ese único camino, nos dice que Dios nos va a ayudar a mantenernos firmes, que Dios nos va a ayudar a formar en nosotros, a moldear todas aquellas cosas que aún nos faltan. Y nos confirma lo que nos mencionaba Jaime al principio. Dice, tal vez tenga tropiezos. Entonces, en el caminar cristiano vamos a tener tropiezos. Una cosa es seguir en la vida de pecado y otra cosa es estar comprometidos con Dios y caer en algún momento de debilidad. Si somos de esas personas que seguimos comprometidos, conectados con Dios, se nos da la garantía de que en medio de esos tropiezos dice que no vamos a llegar a fracasar porque Dios nos va a dar su apoyo. Entonces es un pasaje donde nos muestra la victoria por parte de Dios en medio de nuestra debilidad, una garantía de parte de Dios de que Él va a estar siempre ayudándonos, estando siempre con nosotros. Si uno sigue leyendo el pasaje de Juan, donde nos habla de que nosotros somos las ramas y que Él es el árbol de uvas, la vid, nos dice que hay un padre que es el que cuida a todo el árbol. O sea, el padre, que es Dios en este caso, cuida tanto a esa vid principal y cuida todas las ramas. Entonces debemos estar confiados en Dios de que Él nos va a ayudar, de que Él nos sigue cuidando. Por eso la invitación es a dar el 100% de nosotros, a no descuidar esos momentos de intimidad, a no descuidar la lectura de la palabra para poder ser cristianos con el carácter de Cristo, para poder ser esos cristianos que vamos a tener éxito, esos cristianos que podamos agradar a Dios, que lo agrademos con nuestra conducta para que Él nos ayude a mantenernos firmes. Esa fue la enseñanza de hoy. No sé si alguien quiera aportar algo, si alguien tiene alguna pregunta.